Muy buen día, estimadas jóvenes de 11º grado. Como siempre es para mí un gusto estar aquí frente a ustedes. Solamente me tomo un tiempo para decirles que tomen todas las medidas de bioseguridad, los cuales son lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y sobre todo el aislamiento social. Es muy importante, ¿verdad? Estamos en un proceso, jóvenes, donde la pandemia ha alcanzado niveles insospechados de contagio. Entonces, por eso es necesario que cuidemos de nosotros y cuidemos de nuestras familias. Muy bien, y de esa manera comenzamos. Vean, jóvenes, vamos a trabajar en este video en la asignatura de Historia Contemporánea con el tema de la guía número 2 que se intitula La Revolución Industrial, ¿verdad? Para darle secuencia al primer tema que tuvimos en la clase, que se llamó la periodización universal de la historia. Y vamos a tratar un acontecimiento fundamental desde el punto de vista socioeconómico de la historia de la sociedad actual. Muy bien, comenzamos. Fíjense, jóvenes, yo les he explicado a ustedes en videos anteriores que el ser humano, según los antropólogos, tiene 3 millones de años de existir como género Homo, ¿verdad? Ven, durante todo ese tiempo existió una larga etapa que se denominó la comunidad primitiva, ¿verdad? En esa comunidad primitiva, jóvenes, se dio una división natural de trabajo por sexo. ¿Qué implica eso? Que vean, si usted recuerda, siempre le digo algo, en este momento, los hombres se dedicaban a cazar, ¿verdad? Y a pescar. Y por otro lado, las mujeres se encargaban, jóvenes, de recolectar frutas, verduras, crustáceos, moluscos. También se dedicaban al cuidado de los niños y al aseo de la casa comunal, donde vivía una gran cantidad de personas. Esa era la forma de producción en ese momento: caza, pesca y recolección. Pero vean, pues, a medida que pasa el tiempo, el ser humano descubre una nueva forma de producir, que nosotros conocemos hoy en día como la agricultura, que es la siembra y cosecha de granos básicos, de vegetales, de frutas, de árboles y muchas otras cosas más. Entonces, vean, esta agricultura, jóvenes, según la historia, fue descubierta de manera accidental cuando las mujeres se les caían semillas de frutas y verduras maduras y comenzaron a reproducir de manera sin intención. Entonces, vean, después que el ser humano detecta la agricultura como tal, deja de ser nómada y se convierte en sedentario. ¿Qué implica eso, jóvenes? ¿Qué es un nómada? Y aquí vamos a pasar al mapa. Vean, un nómada o una sociedad nómada es aquella que llega a un punto determinado, agota todos los recursos alimenticios y cuando ya no existen estos, se traslada a otro lugar. Eso es un nómada, un grupo de personas que van de un lugar a otro, agotando los recursos y trasladando de manera continua. Pero vean, jóvenes, la agricultura le ayudó al ser humano a pasar de ser un nómada a sedentario. Se instaló en un solo lugar, comenzó a cultivar y ya no se movió de ahí por un tiempo prolongado. Muy bien, fíjense, jóvenes, en un momento determinado el ser humano solamente producía para subsistir. Repito, en un momento determinado el ser humano solamente producía para subsistir, para mantenerse con vida. Sin embargo, a medida que éste comenzó a descubrir diferentes formas de cultivar, comenzó a surgir el excedente de producción, que era básicamente, jóvenes, lo que sobraba después de la subsistencia del mismo. Este excedente de producción lo comenzó a intercambiar en primera instancia mediante el sistema que se llama trueque
que usted ya lo sabe, y después surgió la moneda y las transacciones comerciales. Y la pregunta es, ¿cómo surge el excedente de producción? Vean, el ser humano ha ido descubriendo un montón de formas y materias. Por ejemplo, cuando el ser humano comienza a trabajar con metales y comienza a renovar sus instrumentos agrícolas e instrumentos de caza, los vuelve más eficientes y por lo tanto produce más de lo que necesita. Entonces vean, jóvenes, antes del siglo XVIII la producción era artesanal. Vean, ¿qué es una producción artesanal? Aquí tengo las características de la producción artesanal. Vean, la producción artesanal tenía una escasa producción, o sea que se producía muy poco, trabajaban pocas personas o trabajan pocas personas, la materia prima es bastante escasa y de baja calidad, el tiempo prolongado para producir es bastante largo, el tiempo es largo y tiene pocos ingresos. Para que usted me entienda, le voy a poner un ejemplo de la vida real. Vean, en una comunidad X, en un pueblo X, existe un taller de calzado, ¿verdad? En ese tallercito de calzado trabaja papá, mamá e hijos y uno que otro vecino, ¿verdad? Ese es un taller muy pequeño. Ellos elaboran calzado para poderlo distribuir o vender a algunas personas aledañas. Vean, ellos como lo hacen de manera manual, se prolongan en el tiempo de producir un par de zapatos. Y el problema que se da en la producción artesanal, jóvenes, es que se produce muy poco, porque se hace a mano. Aparte de eso, trabajan pocas personas. Vean, y como son personas de escasos recursos, no tienen la capacidad de adquirir materia prima de buena calidad, ¿verdad? Entonces eso genera un producto bajo en calidad. Vean, y por lo tanto, como producen poco y los productos son de baja calidad, sus ingresos como taller o como familia también son escasos. Eso se le llama, jóvenes, producción artesanal. Producción artesanal. La producción en casas de manera manual. Entonces fíjense, jóvenes, importante, en el siglo XVIII, que filosóficamente se le llama el siglo de las luces, donde surge la ilustración como corriente de pensamiento, también surge, jóvenes, algo que se llama la revolución industrial. Repito, esto es importante, en el siglo XVIII surge la revolución industrial. ¿En qué consiste esta revolución industrial? Muy importante, vean, jóvenes. El ser humano cambia la producción manual de bienes por las máquinas. Surgen, jóvenes, las famosas máquinas a vapor o máquinas movidas por energía a vapor. Estas máquinas eran herramientas muy grandes, los cuales generaban una producción mayor de bienes. Vean, entonces, estas máquinas hacen que surjan las famosas factorías o las fábricas como nosotros conocemos hoy en día. Estas fábricas consumían una gran cantidad de personas, ¿verdad?, los cuales devengaban un salario que era producto de la venta del artículo que se producía. Valga la redundancia de palabras, ¿verdad? Vean, bueno, esas fábricas en el siglo XVIII, ya a manera de revolución industrial, se dedicaban en su mayoría a la producción de telas o tejidos a base de algodón. Entonces, ellos no producían otro tipo de artículos que era tela. Esa era la producción muy común. Vean, cuando surgen las máquinas, después surgen las fábricas, surge un sistema en el cual nosotros estamos inmersos en este momento que se llama el sistema capitalista o el capitalismo, ¿verdad? Aquí en la revolución industrial, jóvenes, inicia el capitalismo, que es el sistema que impera a nivel mundial en este momento, salvo algunas excepciones, pero muy pocas. Muy bien, fíjense, ¿qué cambios produjo esta revolución industrial en el siglo XVIII? Vean, se produce más, ¿verdad? Recuerden que la producción ya no era manual en talleres pequeños, ya era en fábricas, ya con maquinaria especializada. Esto generó que se produce
más y en menor tiempo. Vean, una urbanización muy marcada. Y es así, jóvenes, que ciudades como Londres, ciudades como París, ciudades como Berlín y ciudades como Madrid se llenan de mucha gente que migra del campo a la ciudad. Eso se llama urbanización. La pregunta es, ¿qué buscaba o qué busca la gente cuando hacen el tipo de movimiento migratorio? Bueno, empleo, mejorar su calidad de vida mediante un salario. Obviamente, las fábricas jóvenes necesitan mano de obra y por lo tanto la gente busca las fábricas para poder sustentar a su familia. Por ejemplo, en el tiempo que Puerto Cortés era un ícono maquilero en Honduras, Puerto Cortés se llenó de mucha gente que venía de la zona de Olancho, de la zona de Atlántida, del sur, venía de Occidente a buscar el empleo que las maquilas ofrecían, ¿verdad? Entonces vean, urbanización y también se dio la acumulación de riqueza. Los dueños de las factorías o de las fábricas comenzaron a recibir una gran cantidad de dinero por razones de la venta de los productos que surgían de sus empresas. Muy bien, fíjense, jóvenes, la revolución industrial generó el surgimiento de dos clases sociales nuevas y relacionadas de manera muy cercana. Vean, surge la burguesía o los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses o la burguesía? Eran las personas jóvenes que eran los dueños de la maquinaria, los dueños de las fábricas, y eran los que contrataban personal para que trabajaran para ellos. Ellos eran los burgueses. Vean, a medida que las fábricas crecían económicamente hablando, los burgueses se volvían más ricos y comenzaron a acumular capital en efectivo y en bienes, ¿verdad? Y por otro lado, jóvenes, están los obreros o los proletarios, que eran las personas que le trabajaban a los burgueses. Entonces, fíjense, el intercambio era de esta forma. El burgués le ofrecía trabajo y el obrero le ofrecía la mano de obra, ¿verdad? Todo esto marcado, jóvenes, en algo que se llama relación de producción. Repito, porque esto es importante. Vean. La relación era, el burgués le ofrecía el trabajo y por lo tanto un salario, y el obrero le ofrecía la mano de obra. El proceso se llamaba, jóvenes, relación de producción. Ahora, había una desigualdad muy marcada en las condiciones de vida entre estos dos sectores. Vean, los burgueses que se formaron como personas con mucho dinero, con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, con una vida sumamente ostentosa y abundante bajo todo punto de vista. Y por otro lado están los obreros, que eran personas que obtenían un salario muy bajo, el cual solamente le ocupaba para comer, pero había mucha miseria y mucha deshigiene en su forma de vida. Y es ahí cuando surgen personas como Carlos Marx, Friedrich Engels, que comienzan a criticar el sistema y proponer nuevas formas de producción. Socialismo, por ejemplo. Pero ese es otro tema. Entonces, vean, ahora, había desigualdades, pero se ocupaba un sector y el otro. Vean, ahora, a medida que los burgueses comenzaron a obtener más y más riquezas, comenzaron a tener poder dentro de la sociedad. Entonces, vean, el poder económico de los burgueses se trasladó en poder político. Y es ahí cuando comienzan a atacar y posteriormente a sustituir a los aristócratas o a la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia, jóvenes? La aristocracia estaba compuesto por reyes, reinas, príncipes, duques, archiduques, condes y un montón de gente que está en los famosos castillos, en los famosos palacios de los reyes. Vean, lugares como Inglaterra, por ejemplo,
que tenía un reinado, que tenía una aristocracia muy marcada, se comenzaron a ver amenazados por los burgueses, porque estos tenían mucho más dinero que ellos. La aristocracia, jóvenes, siempre han sido personas que viven muy bien, pero no tienen un capital tan fuerte como lo tiene un burgués. Entonces, vean, recuerden ustedes lo que hay en el refrán que dice: el que tiene el dinero, tiene el poder. Y en este momento, la burguesía, obviamente, recolecta mucho más dinero que la aristocracia. Ven, la aristocracia, jóvenes, vive de los impuestos de la población, que muchas veces es muy escaso, mientras que los burgueses viven de lo que producen en sus fábricas. Entonces, si usted ve la relación entre burgueses y aristócratas, quien tiene más opción de generar dinero son los burgueses. Y es ahí cuando los burgueses comienzan a atentar contra los aristócratas, hasta tal punto que aquí surge algo que usted ya ha escuchado, que se llama Revolución Francesa, que no es más que la conspiración de los burgueses en Francia para derrocar a un personaje que ustedes ya conocen, que se llama Luis XVI, y al final lo logran mediante la Revolución Francesa y con la ayuda de los obreros y de políticos en contra de Luis XVI, ¿verdad? Entonces la burguesía prácticamente aplasta a la aristocracia y son ellos los que comienzan a dominar los países. Y esto sucedió, jóvenes, por ejemplo, en Inglaterra, y también se dio en Francia. La burguesía le quitó el poder a la aristocracia. En el caso de Alemania, por ejemplo, el caso de Alemania no fue tan radical. La burguesía comenzó a dominar juntamente con la aristocracia, los dos tomados de la mano. Pero en Francia y en Inglaterra, la burguesía aplasta a la aristocracia de manera descomunal. Y fíjense, finalmente comienza a darse a nivel mundial un proceso que se llama el proceso de industrialización. En otras palabras, el proceso de industrialización es cuando en una sociedad las fábricas aplastan a un sistema artesanal. Y es ahí cuando ese sistema de industrialización ya no solamente se enmarca en Europa, en Francia, Inglaterra y Alemania, sino que se traslada a otros continentes. Por ejemplo, Estados Unidos, que fue el primer país en América que comenzó con el proceso de industrialización. En Asia, Japón comienza con el proceso de industrialización y se vuelven países potencias desde aquel momento, porque recuerden, jóvenes, la producción industrial siempre va a generar más dinero que la agricultura y la artesanía. ¿Por qué? Porque los productos producidos, vale la redundancia de palabras, que hace la industria es mucho más alta en valor que lo que puede producir un país agrícola y artesanal como el somos nosotros. Entonces, vean, jóvenes, de esta forma finalizamos el video, deseando que tenga buen día, y le ofrezco y le pido muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un feliz día.